Sábado 8 de mayo de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué evangelio más propicio para las circunstancias difíciles que estamos viviendo? No es sino entrar a las redes sociales para notar cómo están saturadas de odio. El mundo odia. El mundo os odia, pero es que el mundo odia en términos generales. Por eso quiero que reflexionemos tres mensajes en torno a este evangelio que tienen mucha aplicación para lo que estamos viviendo hoy. Primero, el mundo odia. Segundo, los cristianos perdonan. Tercero, serás perseguido. Vamos con el primer punto. El mundo odia. El Señor nos lo dice. El mundo os odia. Odia a aquellos que quieren seguir a Cristo. Pero es que al final la naturaleza misma del mundo es odiar. Y todo el que odia ha despreciado los principios de Cristo para abrazar los principios del mundo. Sigue el evangelio del mundo y ha desechado el evangelio de Cristo. Y por supuesto que todos hemos tenido la tentación de odiar. Es un sentimiento que surge del interior y que muchas veces no logramos controlar. Debido a la herida que tenemos por el pecado original, somos proclives, es decir, estamos inclinados al odio. Pero siempre tenemos la gracia de Dios que es suficiente para no caer en la tentación del odio. De hecho, si algo insiste Jesús permanentemente en el Evangelio, es en la necesidad de perdonar, en la necesidad de amar a nuestros enemigos, en la necesidad de no odiar a los que nos odian, de rezar por ellos. El primero que odió fue Satanás. Odió a su creador, odió su propia existencia, odió los dones que Dios le había dado y por eso se hizo a sí mismo horripilante. Pasó de ser el más bello de los ángeles a ser el más horroroso de los demonios. Eso es lo que pasa con quien odia. El que odia empieza a deformar su corazón, empieza a deformar su alma, a deformar sus pensamientos. Quien odia es semejante a quien se toma un veneno esperando que se muera la persona que odia. Y finalmente, el odio al primero que mata es al que odia. Es a la persona que está odiando, más allá de hacerle daño a la persona odiada. Odiar es como tomar un carbón encendido en las manos esperando que se queme la otra persona. En realidad, el primero que se quema es uno mismo. El odio devora el corazón, el odio oscurece el alma, el odio obnubila la mente, el odio nos quita capacidad de amar. Quien odia vive en un infierno desde la tierra. Quien odia está encerrado en sí mismo. Quien odia no acepta razones. Quien odia ha rechazado a Cristo. Otra cosa distinta es tener tentaciones. Otra cosa distinta es tener el corazón indignado por cosas que suceden. Y claro que es posible que nos hagan daño. Y claro que hay cosas que nos hieren profundamente. Y claro que hay cosas que nos marcan. Pero la manera de vivir todo esto es uniéndolo a Cristo. Si yo vivo estas realidades de personas que son injustas, de traumas terribles que haya podido vivir o de la injusticia social que padecemos, si yo vivo todo esto desde mí, voy a terminar odiando y voy a terminar deformándome y voy a terminar pareciéndome a aquellas personas que odio porque en teoría hacen mal y yo terminaré también haciendo mal y me deformaré. Pero en cambio, si vivo todo esto unido a Cristo, si tomo todo esto y le digo a Jesús: me duele profundamente lo que veo, me duele profundamente lo que me hicieron, pero me uno a ti, Señor, me uno a tu cruz. Sobrenaturalizo este dolor para no convertirlo en odio, sino en redención, y lo hago por la conversión de estas personas que me han hecho daño. Cómo se vive de distinto el dolor. Esto no significa que vaya a quedarme con los brazos cruzados y que no exija justicia. No significa tampoco que no esté buscando un restablecimiento del orden.
No significa que no acepte una reparación de lo que está sucediendo. No significa que empiece a ver como bueno lo que es objetivamente malo. Es decir, efectivamente, si me hacen daño, si hay situaciones injustas, si hay situaciones terribles, yo no puedo dejar de juzgarlas como tal. Lo que no puedo permitir es que esto dañe mi corazón. Las cosas afuera, por supuesto que pueden ser objetivamente malas y tengo que hacer todo lo posible por cambiarlas. Y si me corresponde, debo hacer todo lo posible porque en justicia quienes hagan el mal paguen lo que han hecho. Pero no puedo dejar que el odio sea el que guíe esto, porque finalmente terminaré cayendo en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Yo debo perdonar de corazón, aunque el otro tenga que pagar lo que hizo en justicia, pero debo sacar de mi corazón todo resentimiento hacia esa persona. Entonces no se vaya a entender mal cuando se le dice a la persona que no debe odiar. Eso no significa que buscar la justicia objetiva, buscar la justicia desde un sentimiento honesto, buscar la justicia desde Dios, incluso con indignación, pero sin dejar que haya odio en mi corazón, no significa que no se pueda hacer. Lo que pasa es que muchas veces también nosotros nos engañamos. Y muchas veces creemos que lo que nosotros buscamos es justicia, cuando en realidad lo que buscamos es venganza. Y muchas veces tenemos una medida parcializada de la realidad y por consiguiente, dejándome de alguna manera contaminar por una visión sesgada, termino juzgando mal la realidad o peor aún, siendo servil a causas de personas perversas. Cuidado, el mundo odia, tú y yo odiamos. Segundo, los cristianos perdonan. Y aquí estamos ante la otra cara de la moneda. Si el odio nos asemeja a Satanás, el perdón nos asemeja a Cristo. Si el odio es oscuridad en el alma, el perdón es luz resplandeciente en el corazón. Si el odio es zozobra e intranquilidad, el perdón es paz y serenidad. Quien perdona es semejante a la flor que después de ser pisoteada responde con un calmante aroma. Quien perdona es aquella persona que se ha sentido y se ha sabido perdonada por Dios. Yo sé que yo he pecado, yo sé que le he faltado a un Dios tan bueno y sin embargo Él me ha perdonado. ¿Quién soy yo entonces para no perdonar? El mundo os odia, el mundo odia, pues nosotros los perdonamos, pues nosotros nos perdonamos entre nosotros, pues nosotros entendemos que el perdón es el perfecto don, que el perdón es el superdón, porque un don es tanto más grande cuanto menos se lo merezca la otra persona. Y ciertamente, a veces, bajo la mirada de la justicia humana, ciertas cosas merecerían nuestro odio, y digo merecerían entre comillas, pero cuando un cristiano, cuando un católico, cuando una persona que se quiere identificar con Jesús, cuando una persona que quiere que la palabra de Dios invada su vida y rija su existencia, es herida, entonces perdona. Y perdona de corazón. Y perdona desde lo profundo de su alma. Esto no significa que vaya a tolerar injusticias. Esto no significa que se vaya a quedar con brazos cruzados frente a cuestiones objetivamente perversas. Y tampoco significa que aquello que me hicieron se vuelva una cuestión buena. No. Sabemos que hay cuestiones malas, terribles, que hieren. Sabemos que hay injusticias. Pero quien perdona renuncia a odiar a los que hacen estas cosas. Renuncia a desearles el mal y decide perdonarlos. Y decide suplicar por la conversión de ellos. Y decide pedir para que ellos también vayan al cielo. Aunque tenga que luchar por la justicia social. Aunque tenga que luchar para que esa injusticia cese. Pero sigue en su corazón deseando el bien para esa persona y no el mal. Quien perdona recibe bálsamo en su corazón. Porque el perdón se constituye en un calmante a un corazón que se encuentra agitado. Y ciertamente perdonar no es fácil. Es un don que se recibe del cielo. Es una ayuda que recibimos de lo alto cuando clamamos con sinceridad. Tú y yo debemos tomar la decisión de perdonar, aunque muchas veces nuestro corazón siga agitado. Pero créeme que cuando humildemente se le pide a Dios la ayuda para perdonar, se recibe esa gracia. De las gracias que Dios más abundantemente y fácilmente da, es la gracia del perdón. Hay que suplicarla, hay que pedirla y Dios nos concede la gracia. Alguno estará diciendo,
es que lo que me hicieron es imperdonable. Es que tú no tienes idea lo que viví. Y tienes toda la razón. Puede que nosotros no tengamos idea lo que tú viviste, pero sí sabemos lo que vivió Jesús de Nazaret, que fue tratado de la manera más injusta e ignominiosa que se pueda tratar una persona, que fue crucificado de la manera más brutal y tratado de la manera más injusta, y desde la cruz gritó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y alguno dirá: pero es que Él era Dios. Y yo te respondo: es que Dios, a través de la gracia, vive en ti, y Él te dará gracia para hacer incluso, dice el Evangelio de San Juan, cosas mayores a las que Él ha hecho. Es decir, Él viviendo en ti puede perdonar en ti. Tercero, serás perseguido. Y así dice el Señor, que si a Él lo persiguieron, a nosotros también nos perseguirán. Es una nota que acompaña al verdadero cristianismo. Es una nota característica que acompaña a aquellos que deciden vivir coherentemente su fe. Y es que es natural. El mundo odia, el cristiano ama y perdona. El mundo vive en oscuridad, el cristiano vive en la luz. No queremos que el mundo viva en oscuridad y no nos creemos nosotros mejores que las otras personas. Al contrario, quisiéramos que todo el mundo conociera la luz, porque es que no es que nosotros creamos que somos la luz. Cristo es la luz. Nosotros nos hemos dejado iluminar por esa luz. Estábamos en tinieblas, también vivíamos en oscuridad, nuestra vida estaba llena de odio y Cristo nos perdonó y empezamos nosotros a amar y a perdonar como Cristo. Pero ¿qué sucede cuando una persona está en la más absoluta oscuridad y de repente viene alguien y enciende una luz bastante fuerte? Que esa persona que está en la oscuridad y no está habituada a la luz va a querer, a como dé lugar, apagar esa luz. La luz es buena, pero tal vez sus ojos no están habituados a recibir tal intensidad de luz y por consiguiente va a tratar de hacer hasta lo imposible por apagar esa luz. Esa es la razón por la que al cristiano se le persigue. Es la razón por la que el mundo desprecia a los hijos de Dios. Es la razón por la que, aún defendiendo la vida, aún defendiendo la familia, aún defendiendo la verdad, aún defendiendo la fe, que son valores objetivos, el cristiano es odiado. Y vamos a ser perseguidos. Y tenemos que tener cuero para resistir esa persecución. Y cuando digo tener cuero, me refiero a cuero de elefante, hermanos. Me refiero a caparazón suficientemente grueso para los azotes que nos pueda dar el mundo. Algunos hermanos cristianos están muriendo por su fe. Nosotros en Occidente tenemos una persecución más suave, en el sentido de que todavía no nos quitan la vida, pero en redes sociales nos censuran. Pero somos relegados al ostracismo en muchas ocasiones por decir lo que creemos, por defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, por defender el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, por defender el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos, por defender el derecho que tenemos de expresar abiertamente nuestra fe y de celebrar nuestro culto. Seremos perseguidos, ya lo somos y seguramente lo seremos todavía más. Pero tranquilos, el Señor está con nosotros y nos ha dicho: yo he vencido el mundo. Recordemos entonces. Primero, el mundo odia. Segundo, el cristiano perdona. Tercero, serás perseguido. Compromiso. Vamos a orar en el rosario de hoy pidiendo la gracia de perdonar de corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.